Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. En esta técnica de programación vamos a hablar sobre Excel o Access como base de datos. Te voy a dar mi punto de vista eh, considerando ciertas situaciones o considerando ah, pues ciertas tareas que tengamos que llevar a cabo. ¿Qué va a ser o cómo debemos saber si utilizamos Excel o utilizamos Access como base de datos? Mira, la realidad es que Excel lo podemos utilizar ya sea que utilicemos el mismo archivo en el que tenemos nuestra programación o nuestras macros o nuestro código. Podemos utilizar también ese archivo como nuestra base de datos, partiendo de tener una tabla o una hoja, como cada una de las tablas que nos van a ayudar o que nos van a servir, mejor dicho, para guardar nuestra información. Y de la misma manera también podemos utilizar un archivo externo, otro archivo, ¿verdad? Como base de datos. Y voy a hacer hincapié aquí en esto de que para poder utilizar un archivo adicional como una base de datos, vamos, que en un archivo vamos a tener nuestro código, vamos a tener nuestras macros o vamos a tener nuestro programa, nuestro frontend, como tú lo quieras llamar, y en otro archivo vamos a tener nuestros datos. Vamos, que este archivo de Excel externo o independiente va a hacer la función como si de una base de datos se tratara. Sabemos que Excel no es una base de datos, ni me voy a meter tampoco en esa controversia que siempre ha existido. Mi punto de vista o mi comentario respecto a eso es que Excel nos da o nos permite utilizarlo, ¿verdad? Hasta cierto punto como una base de datos, y esa es la parte que estamos aprovechando. Entonces, eh, particularmente cuando he utilizado Excel como base de datos y como un archivo independiente del programa, siempre lo he hecho utilizando ADO o utilizando la librería de ADO de Microsoft. Eh, Aunque también podemos utilizar un archivo externo o un archivo independiente sin utilizar ADO, la realidad es que es muy complicado o es más difícil utilizarlo de esa manera, porque pues hay que estar abriendo el libro, hay que estarle haciendo los cambios, hay que estarlo guardando, obviamente todo a través de código, estarlo cerrando. Entonces eso lleva mucho más tiempo que hacerlo utilizando ADO, porque con ADO pues simplemente utilizamos una cadena de conexión que simplemente escribimos una sentencia SQL y no hay necesidad de que el archivo se tenga que abrir físicamente o visualmente. No vamos a ver que se abre, simplemente a través de la cadena de conexión es como se conectan, se enlazan y se hace el intercambio de datos. Pero bueno, esa es la parte la que refiere a la que podemos utilizar ya sea el mismo archivo de Excel o un archivo independiente. Ahora, eh, podemos utilizar también una base de datos de Access cuando se trata de guardar información. eh, pues deberíamos siempre de considerar, creo yo, esta parte. ¿Qué es más conveniente utilizar? ¿Utilizamos Excel como base de datos o utilizamos Access como base de datos? Y esta pregunta es importante y no es fácil de contestar, porque creo que va a depender de la cantidad de información que quieras guardar o de lo complejo que sea el programa o la tarea que quieras llevar a cabo, que te va a llevar a que te decidas por uno o por otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si solamente vas a guardar información de productos o de materiales para tener un inventario sencillo de lo que entra y de lo que sale, y no vas a hacer más allá, nada más que simplemente capturar el número de el código del material y la cantidad que entra, el código del material y la cantidad que sale, y vas a hacer un inventario muy sencillo, pues yo pienso, ¿verdad?, que lo podrías hacer sin ningún problema utilizando un archivo de Excel. Pero cuando la cosa se empieza a complicar un poco más o cuando la cosa esta, el asunto, requiere llevar más detalle y requiere llevar más información, como por ejemplo la fecha
en la que se está capturando o se le está dando entrada a ese material, la fecha en la que se le está dando salida, el proveedor al que se lo compramos, el cliente al que se lo vendimos, la fecha en la que lo vendimos. No sé, cuando necesitas registrar más detalle de esta información, voy a poner el ejemplo de un control de inventarios o un control de entradas y salidas muy, muy básico. Cuando tenemos que hacer ya más cosas o tenemos que guardar más información, mi recomendación sería que utilizaras una base de datos de Access. Y te voy a decir por qué, y ahorita vamos a ver unos ejemplos de manera muy rápida, porque no me quiero extender mucho en esta técnica, eh, pero una de las principales razones de utilizar o por qué yo me iría optaría por utilizar una base de datos de Access, la primera razón y la más sencilla es porque al utilizar una base de datos de Access, al momento de yo tener esa base de datos de Access y estar conectado a esa base de datos de Access, voy a tener disponible todas las opciones o todas las restricciones que me pueda brindar una tabla de Access. De modo que si yo defino un campo fecha, por ejemplo, para la fecha de compra de un material, si yo defino esa tabla con un campo del tipo fecha, defino un campo con un tipo numérico para la cantidad que estoy ingresando, defino un campo de tipo texto, que con eso no vamos a tener mayor problema porque le podemos enviar cualquier información. La ventaja de tener una base de datos de Access es que sin hacer más, sin tener que validar eh, el valor que le estoy enviando es o no es fecha, en el caso de la fecha de compra o la fecha de venta, ¿verdad? No quiere decir que no lo tenga que hacer o que no lo pueda hacer. Sí, la puedo validar para mandar un mensaje personalizado y todo lo demás, pero la realidad es que aunque yo no haga una validación de ese dato que yo voy a enviar a la base de datos, el motor de la base de datos, o en este caso la definición de la tabla, automáticamente me va a enviar el error, ¿verdad? En caso de que yo trate de capturar un texto o una fecha inválida en ese campo, que es un campo del tipo fecha, automáticamente me va a retornar un error. No me va a dejar guardar la información. Lo mismo va a pasar con un campo de valor numérico, ¿verdad? Cuando yo quiera capturar o guardar esa información en ese campo, ese valor numérico, y si yo le envío un texto o le envío números y letras revueltos, pues obviamente no me va a permitir y no voy a poder pasar de ahí hasta que no le envíe el dato correcto. Entonces, esa es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque si yo me voy y planteo esta opción o en un archivo de Excel para guardar esta información o utilizar un archivo de Excel como base de datos, pues voy a ver que sin ningún problema voy a poder guardar información en una celda o en una columna con el simple hecho de que tenga formato de fecha o con el simple hecho de que tenga formato numérico, aún siquiera poniéndole validación de datos, no me va a detener si yo trato de enviarle un texto a una celda que tiene formato de fecha o que tiene validación de datos de fecha, no va a pasar absolutamente nada. Lo puedo guardar sin ningún problema. Y entonces ahí viene el problema, porque pues entonces ahí se va a romper la integridad de los datos. Ahora, esto no quiere decir que no puedas validarlo antes de que lo guardes, pero estamos viendo cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿verdad? De utilizar uno o utilizar el otro. Access, sin necesidad de que yo valide antes de enviar la información, si se trata de una fecha o se trata de un valor numérico, con el simple hecho de yo tratar de enviarle la información, automáticamente me la va a rechazar en caso de que no cumpla con la definición de la tabla. En cambio, Excel, ¿verdad? Forzosamente voy a tener que validar la información, revisar si la información, la fecha que quiero guardar realmente es una fecha válida antes de enviarla a la celda. Y de esa manera, así como eso, hay muchísimas cosas que podemos plantearlos. Pero sin más preámbulo, vamos a ver unos cuantos ejemplos para que vayamos viendo, ¿verdad? Que lo que te estoy comentando realmente lo vamos a poder, te lo voy a demostrar con unos ejemplos de código. Entonces, acompáñame al editor de código para que vayamos viendo unos ejemplos y veamos si es cierto esta parte que te estoy comentando.
Mira, de primera instancia, tengo aquí una tabla, una muy pequeña tabla en una hoja llamada materiales. Tengo una tabla en la que aparentemente, ¿verdad? Como puedes ver aquí, voy a aumentar un poquito el zoom. Pues aquí tengo datos, que es una columna de descripción, una columna de código, una columna de IP del tipo. Realmente estos datos son datos de la tabla de Access que tengo por acá. Esta tabla realmente, el campo tipo, en realidad es un campo del tipo numérico, lo mismo que la unidad de medida, ¿verdad? Solamente que como están relacionados con otra tabla, pues me muestra el campo o el valor del campo con el que está relacionado. Pero realmente esta columna es una columna de valor de tipo numérico, la del tipo y la de unidad de medida también. En Excel no la miras como tal porque pues hice un copy-paste simplemente para hacer el ejemplo. Entonces, no me voy a basar en esa columna, me voy a basar en una columna, en este caso, la columna I, que tiene valores numéricos, ¿verdad? Para hacer el ejemplo de que yo le puedo enviar a esta columna o a estas celdas, yo le puedo enviar un valor cualquiera, ¿verdad? Sin antes validarlo, sin ningún problema voy a poder mandarle esa información. Por ejemplo, a todos estos valores que tengo por aquí, les he puesto una validación de datos. Como puedes ver, le estoy diciendo aquí que solamente me permita capturar valores numéricos. De modo que si yo intento guardar aquí un texto, no me va a permitir, si yo trato de escribir directamente sobre la celda, no me va a permitir guardar un valor que no sea numérico. Ahora, el problema viene o lo interesante viene cuando yo trato de guardarle, por ejemplo, aquí en este ejemplo número 2 que tengo por aquí, voy a poner únicamente visible este para que podamos verlo. Aquí simplemente lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer es insertar pues valores o texto o datos, ¿verdad? En una hoja de Excel. Aquí he puesto el comentario, insertar valores en una tabla o una hoja de Excel. Eh, haciendo referencia a la hoja materiales, WS es una función o una UDF que tengo y haciendo referencia a la celda o al rango I2, que es sobre la que estoy posicionado en el fondo en la hoja, le estoy diciendo o le estoy indicando que me capture, ¿verdad? O que me guarde el texto prueba. Vimos que si yo voy directamente a la celda y trato de escribir ese valor, me va a marcar un error porque tiene validación de datos. Pero fíjate qué ocurre cuando yo ejecuto este procedimiento. Ejecuto el procedimiento prueba-2 y mira que sin ningún problema me puso prueba. O sea, me puso el texto sin ningún problema. Se saltó la validación de datos. Si yo voy y trato de editar o si edito esta parte de acá y trato de salir, ahí sí me va a marcar el error, ¿verdad? Pero como es un dato que ya está escrito, simplemente basta con que le dé a la tecla de escape y automáticamente me va a permitir dejar ese valor ahí. Entonces, como podemos ver, aunque esta celda, ¿verdad? Tenga, pues en este caso, validación de datos, que creo que sería lo más cercano a tener una definición de tabla como la que podemos hacer en Access, vemos que no nos sirve, no nos funciona porque en el momento en el que yo tengo pues esa libertad para poder escribir a través del código, ¿verdad? Pues no voy a poder hacerlo. Lo que tendría que hacer, obviamente, antes de guardar el dato que yo quiero guardar en mi hoja de Excel o en una celda o en una columna, ¿verdad? Pues tendría que primero revisar que este valor sea un valor numérico. Obviamente aquí lo estoy escribiendo, pero pues en el ejemplo, ¿verdad? A lo mejor ya hablando de nuestro programa, a lo mejor tendríamos un formulario o a lo mejor tendríamos otra hoja en la que capturaríamos la información y de ahí trasladaríamos esa información mediante código a la otra hoja. Entonces ahí sí tendríamos, ¿verdad?, que validar que pues esa información realmente sea lo que esperamos que se debe de capturar en esa hoja. Entonces, para esto y a lo que quiero llegar es que voy a necesitar escribir más código porque voy a necesitar validar cada uno de los campos que yo tengo que guardar en mi hoja de Excel
voy a tener que validarlos antes de poder guardarlos. Y por ejemplo, voy a poner aquí, le vamos a poner acá dim, tiene boom del tipo, vamos a ponerle que es del tipo byte. Entonces, obviamente, si yo trato de guardar o si yo trato de asignarle, tiene boom a este texto o a esta variable, si yo trato de ponerle prueba, pues automáticamente me va a marcar un error porque la variable que tengo por acá es del tipo byte. Entonces, automáticamente cuando yo eh, trate de ejecutar este procedimiento, pues automáticamente me va a marcar un error, ¿verdad? Me va a marcar error 13, que es un error en tiempo de no coinciden los tipos. Pero estamos hablando o no estamos hablando de que pues yo voy a escribir literal el dato o el texto sobre una variable. Estamos hablando de que a lo mejor yo voy a tomar el dato de otra hoja o voy a tomar el dato de un formulario, ¿verdad? Y es esa parte la que yo necesito comprobar. Entonces, antes de que yo pueda mandar la información a guardar, yo tengo que validar si es un texto, si es un valor numérico, si es una fecha. Entonces, ahí voy a tener que escribir por lo menos 3 o 4 líneas de código para cada una de las validaciones que tengo que hacer. Si tengo 5 o 6 campos o 5 o 6 columnas que tengo que validar, pues entonces voy a tener que escribir todo ese código o código para cada una de las columnas o de los campos que tenga. Ahora, en el caso, ese es el ejemplo de una hoja de Excel, como decía, ¿no? Tengo que, forzosamente, tendría yo que validar y tendría que saber si ese dato es una fecha o si ese dato es un valor numérico, dependiendo de lo que quiera hacer. Ahora, me voy a ir al ejemplo número 1 o a la prueba número 1 que tengo por acá. Aquí tengo una función o tengo la llamada a una función que se llama psexec, que no es otra cosa nada más que una UDF para ejecutar sentencias SQL sobre una base de datos de Access. Solamente le tengo que pasar como parámetro, ¿verdad? Una sentencia SQL válida para que yo pueda guardar información en la tabla de Access. Entonces, veíamos que en nuestra tabla de Access tenemos aquí, como decía, tenemos diferentes campos. En realidad es la misma información que tengo en la hoja de Excel. Ahora, si yo trato de pasarle, aquí le estoy diciendo que me inserte en la TBL materiales, que es como se llama mi tabla que tengo aquí en pantalla, en la columna IP tipo, le estoy diciendo que me guarde el valor MP. Aquí en el fondo podemos ver que tengo un valor MP, pero como te decía, realmente en la columna tipo que puedes ver aquí que tengo seleccionada es una columna del tipo numérico, pero como está relacionada con otra columna, con otra tabla, por eso me muestra ese dato ahí como texto porque es la columna con la que está relacionada. Pero realmente esta columna o este campo espera recibir un valor numérico. Entonces, si yo a esa columna a la que le quiero enviar un dato, trato de enviarle este valor que tengo por aquí, mira cómo automáticamente al yo ejecutarlo, me va a dar un error. Me dice, no coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios. Sin yo tener que hacer absolutamente nada, nada más el hecho de enviarle o de tratar de enviarle la información, automáticamente me va a retornar un error. Entonces, no voy a poder guardar un valor que no cumpla con la definición de la tabla que yo tengo. Y es aquí donde empieza a cobrar ventaja el hecho de utilizar una o utilizar otra o Excel o Access como base de datos. Entonces, partiendo de aquí, lo mismo pasa con un campo de tipo fecha, lo mismo pasa con un campo de tipo numérico del tipo entero, del tipo doble, un campo pues un campo de texto va a llevar sin problema, le podemos meter cualquier información, ¿no? Eh, pero es aquí donde decía, es aquí donde empieza a cobrar sentido el decidirnos utilizar uno o utilizar el otro. Para utilizar una base de datos de Access, pues obviamente tienes que tener conocimiento de ADO, de sentencias SQL, que en realidad no es cosa del otro mundo, pero la verdad es que te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, te vas a ahorrar
escribir o vas a escribir menos código que si utilizas un archivo de Excel, ¿verdad? Y la mayor ventaja de todo, pues es que esa base de datos tú la puedes poner en una red de área local y pueden estar varios usuarios conectados a la vez, cada quien con su archivo de Excel, que es el programa, conectándose a esa base de datos que está en la red o a una carpeta compartida sin ningún problema y pudiendo compartir o estar capturando o manipulando información a la vez sin problema alguno. Entonces, esas son una de las ventajas. Si tú me preguntas, volviendo a la pregunta inicial, ¿verdad? Volviendo a la pregunta inicial, Excel o Access como base de datos, como mencionaba al principio, si lo que vas a capturar o lo que vas a guardar es algo sencillo, es poco, sin ningún problema lo puedes hacer utilizando un archivo de Excel. Pero si lo que vas a capturar o lo que pretendes capturar o controlar requiere más detalle, requiere que a lo mejor captures fecha, captures cantidades, captures, no sé, clientes, el proveedor, tantas otras cosas, ¿verdad? Que puedes llevar como registro, ya sea para las compras, para las ventas o para la manipulación del inventario que tengas. Mi recomendación es que aprendas a utilizar una base de datos de Access, que aprendas a definir las tablas, que no es cosa del otro mundo. Yo creo que en una semana, dedicándole una hora diaria, ¿verdad? O en 2 semanas, dedicándole media hora diaria, puedes aprender a desarrollar o a crear las definiciones de las tablas, puedes aprender lo básico que necesitas de Access, conocer de Access y eh, para conectarte de Excel a Access, pues si ya tienes conocimiento de las macros o de programación VBA, te va a ser mucho más fácil y aprender las sentencias SQL, créeme que no es nada no es cosa del otro mundo. Además, por si fuera poco, pues en nuestro canal tienes más de 2 o 3 cursos donde hablamos de sentencias Transact SQL que te van a ayudar bastante. Tenemos varios ejemplos, tenemos muchísimas clases, tenemos muchísimas horas donde hablamos de Transact SQL y en muchas de ellas hablamos de cómo conectarnos de Excel a Access. Entonces, ahí tienes bastantes recursos de los cuales puedes aprovechar para que puedas trabajar en esta parte. Entonces, Excel o Access va a depender de tu necesidad, ¿verdad? Y del control que quieras tener. Si quieres verte más profesional, si quieres verte más pro, mi recomendación es que utilices Access siempre que puedas. Utiliza Access como base de datos, porque en el momento que tú quieras hacer crecer tu programa o quieras agregarle más información y quieras agregarle tantas cosas, los datos los vas a tener por separados. Entonces tu programa tú lo puedes modificar eh, sin necesidad de que tengas que estarle diciendo a las demás personas que no capturen o que no hagan absolutamente nada más, ¿verdad? Haces la modificación a tu programa, una vez que lo tienes listo, les entregas una copia a cada una de las personas que también lo utilizan y la base de datos siempre va a estar por separado. Entonces no vas a tener que estar recolectando información de un lado y de otra, y de esa manera vas a poder controlar más la información que tienes. Espero que esta técnica de programación te sirva y que la puedas aprovechar. Nos vemos en la siguiente técnica. Hasta pronto.